señor Rosendo Fraga con nosotros, el profesor. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabi? Gracias Muy por bien. invitarme. Muchas preguntas, voy rápido. Da la sensación, mirando encuestas creíbles, aquellas que acertaron el 11 de agosto, que no hay tanto cambio. Digo, en cuanto no quién, sino tampoco en los números. Bueno, mira, yo siempre, permitime que te diga esto, ¿no? Yo creo que las encuestas las tenemos que relativizar. A ver. No en base a la experiencia. Hace 10 años en el mundo no teníamos neurociencias para anticipar conductas en política. No teníamos el Big Data hace 10 años, con toda la información que te da. Tampoco teníamos la inteligencia artificial con los algoritmos. Es decir, hoy en el mundo tenés mucho más instrumentos técnicos, ¿Que tecnológicos. vos decís que no lo estamos aplicando? No. Todo esto en el mundo te permite predecir con gran precisión el consumidor, pero no el votante. El votante se ha hecho mucho más incierto en todas ¿O partes. porque no aplicamos los recursos que sí aplicamos al consumidor? Pero Estados Unidos, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra. Sí. Estoy hablando de los países que tienen sí. más información. No es un problema local este punto. Buen punto eso. ¿No es sí. cierto? Es decir, te podés dar muchos casos en los últimos 5 años donde has visto. Y estoy hablando de lo que está más atrás de las encuestas. Neurociencias, inteligencia ¿Yo voy a decir artificial. que el 27 de octubre puede pasar cualquier cosa? No creo que pueda pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que tenés que recuperar otros instrumentos de análisis obvios. Entonces, la economía. Acá hemos estado subestimando, o en algunos análisis anteriores, la economía como un factor que decide elecciones. Y esto que se vota con el bolsillo, como decía Clinton, es la economía estúpido. Esto que era obvio es como que lo hemos dejado de un costado. Segundo, las coaliciones electorales. Una cosa es peronismo unido y peronismo dividido. Quizás tengamos que, en el análisis, darle más relevancia a estos elementos que pueden parecer de análisis obvio para construir escenarios posibles, que pretender... Sí. Vos has dicho, y hay que darte el mérito, y no en mayo, lo decías en el año pasado, ojo con los análisis de mesas de arena, decías vos, cuando te explicaban que Durán Barba mantenía ahí a Cristina latente, y vos decías, ojo con esto, que el gobierno no se enamore de análisis en mesas de arena, porque le puede venir en contra. Bueno, el problema es cuando vos haces un análisis y querés que la realidad se adecue al análisis, no el análisis a la realidad. Entonces vas armando un análisis en función de tu propia teoría, no la teoría de cuándo sea la realidad, donde te está dando, ¿no es cierto?, en materia, ¿viste?, en materia ¿Vos crees que eso le pasó al gobierno? Sí. Yo creo que sí. Yo tuve una estrategia estática. Me parece que no reconocieron, no advirtieron estas dos cosas obvias. La economía, que venía mal en términos electorales, ¿no es cierto?, y el efecto de la unidad del peronismo. Entonces, negaron estas dos realidades. ¿Los periodistas también subestimamos a la economía en términos electorales? Sí, yo creo que sí, porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Los analistas, las encuestas, es decir, nadie en particular. Fue esto, si vos te ponías, tomabas un poco de distancia y decías, mire, a ver, con una economía en estas condiciones, desempleo, pobreza, inflación, recesión, normalmente los gobiernos pierden las elecciones. Y si además, normalmente... Digo, todo lo que Rosendo está diciendo no lo dice ahora con los números en la mano de las PASO. No, lo ha dicho, lo incluso me dijiste acuerdo que durante decía todo el año. Tres Hay que índices, subrayarlo. decía Rosendo, decías tres Durante todo el índices, año la lo dijiste. yerba, los fideos, ¿no es cierto? Claramente. Ahora, yo te quiero preguntar, si se mantuviesen los resultados de las PASO, ¿no es cierto?, con el país prácticamente en su mayoría gobernado por el peronismo, con la conformación de las dos cámaras, con la presidencia y la provincia de Buenos Aires, ¿crees que van hacia una nueva hegemonía? A ver, yo creo lo siguiente, digamos, acá me voy a la teoría, ¿no es cierto? Alternancia, dominancia o dominante y hegemonía. Yo creo que el peronismo históricamente ha sido más un partido dominante que un partido hegemónico. ¿Por qué digo partido dominante? Porque el peronismo no ha impedido que hubiera alternancia, ¿no es cierto? No sé si voy a decir, la hegemonía es lo que fue el PRI, por ejemplo, en la política mexicana, que no había alternancia. Pero ha sido dominante porque ha gobernado más tiempo, no sé, pero no hegemónicamente. Yo creo que el peronismo ha sido dominante, pero no, ¿no es cierto?, no hegemónico. El punto, sí, yo te diría, el peronismo sumado va a tener mayoría en las dos cámaras, sumado. Que acá hay un interrogante a ver hasta dónde se suma lo que hay. Eso quería preguntarte, Rosendo, pensando en lo que decías vos recién, ¿cómo ves a un Cambiemos en el llano? Se mantiene, se fragmenta, se pulveriza, se transforma, y a un peronismo en el poder con las tensiones que sabemos que hay dentro de esa coalición. Yo lo de Cambiemos, a ver, lo del PRO te lo contesto a lo mejor muy simplemente. Si Larreta es reelecto en la ciudad de Buenos Aires, escenario probable, pero nada es seguro del PRO. Pese a Macri, pese a Vidal.
¿no es cierto? Naturalmente se produce. Si esto no perdieran capital, me da la impresión que ahí el PRO va a tener un problema existencial para seguir, funcionando. Eso trae otra consecuencia. Creo que el radicalismo, en ese caso, pasaría a ocupar un papel más relevante en la política que el que tiene hoy. Ahora, en el justicialismo, yo recién conversaba acá con usted, es decir, tomemos el Senado. ¿Va a haber un solo bloque de senadores o va a haber un interbloque con varios Interbloque, me parece. que coinciden? Bueno, esto pueden parecer detalles, pueden parecer No, matices. No. Exacto. Va a haber un bloque kirchnerista y Los un bloque gobernadores. peronista que tendrán que unir como un bloque albertista. La gran pregunta es el rol de Interbloque Cristina, ¿no? albertista, O sea, buena la pregunta. el rol de Cristina es la gran pregunta. Bueno, a ver, yo creo que Cristina va a ser un actor político relevante, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir, en mi opinión, que vayamos a ver a Cristina atacando a Fernández, ¿no es cierto? Pero creo que, bueno, esto no es fácil, el peronismo no tiene mucha historia de bicefalía en este momento, ¿no es cierto? Ahora, yo no veo un escenario, personalmente, catastrófico de que esto va a una crisis, ¿no es cierto? Ni mucho menos. Se irán Voy a revisando hacer una espacios de pregunta poder, que solo pueden contestar Juan Bautista Joffre, Roberto García o vos. A ver, Perón, ¿fue consultado por el gabinete de Cámpora en el 73? consultado por el ¿Por gabinete. Cámpora? No, Inclusive lo escribió Roberto García hace 15 días en Perfil, Sí. que no fue consultado. no, sí. Yo creo que eso fue así. Salvo, a ver, en política las cosas no son ni blanco ni Viste que negro. es interesante ese punto No histórico. es ni blanco ni negro, ¿no es cierto? En ese momento. Yo te diría que hay dos piezas en ese gabinete, ¿no es cierto?, que eran de Perón. Gelbar y López Rega. Es verdad. Que después siguieron siendo sus ministros. Y no eran ministerios menores. Esas dos piezas, ¿no es cierto? Probablemente Esteban Rigui en Interior no era algo que sugirió Perón. No creo que Perón hubiera nombrado a Rigui. Pero Gelbar en Economía y López Rega, que eran los dos ministros más antagónicos, yo te diría Era que Perón ahí, puro, y los bueno, mantuvo. Y los mantuvo, Y los mantuvo Perón. mucho tiempo, varios meses Sí, después. a ver, una pregunta más. Sí, me gustaría preguntarte, recién te preguntaban del rol de Cristina, ¿no? Y que vos decías que era un país en donde siempre los vicepresidentes no tenían un rol tan importante. No, digo, pero en este caso, todos los que le marcan la cancha de una forma a Alberto le hablan de que los votos son de Cristina. ¿Vos ves que ahí puede haber algo A ver, que yo- se rompa pronto yo o no? Para mí el tema no es el vicepresidente. Creo que el peronismo está acostumbrado a tener un líder. Y ahora vamos a una etapa diferente, ¿no es cierto? Me parece. Acá no hay un... Es decir, yo te lo voy a simplificar. Yo creo que Cristina tiene un tercio de los votos. Y ella lo que hizo con algo simple pero hábil, Alberto Massa, es reunir los votos para llegar a 50. No sé si me decir. Puede parecer... 53-70, dio la última encuesta. Hago esa pregunta, ya que sos algo que se inventó un paso después del analista político. Es como una nueva generación de Terminator. Digo esta pregunta. ¿No debería, de verdad, para la salud política argentina, Cristina, después de 2 mandatos, retirarse de la política? De la política. No, de una candidatura. Te lo voy A ver, ¿qué es lo que... De una candidatura. Digo, para la salud política argentina, Mirá, ¿no debería retirarse de una candidatura? Yo te voy a decir lo siguiente. Ella ha hecho una jugada bastante novedosa. ¿No es cierto? Eso de ir de candidata a vicepresidente ha hecho una estrategia electoral que le ha permitido una victoria muy importante. Unificó al peronismo, corrigió. Porque vos fíjate que en las últimas 3 elecciones anteriores no había hecho ese esfuerzo de unir el peronismo y han sido 3 derrotas, ¿no es cierto? En este sentido. Yo creo que el punto hoy de... Mira, el país está en una situación, no voy a decir nada novedoso, extremadamente difícil. Pero yo fui a un punto. ¿No debería, después de 2 mandatos, una persona como Cristina En política el debería no existe. correrse de ese En lugar política no existe y el dar debería. un Mira, lugar? yo te voy a decir lo siguiente. En este tema hay países, Estados Unidos tiene 2 mandatos y nunca más en la vida. México, 1 solo y nunca más en la vida. Nuestra constitución es 4 más 4 y dejando 4 puede ser 8 de vuelta. Ahora, entonces quizás lo que tengamos que revisar Con las reglas. es este punto, ¿no es cierto? Es decir, ¿Y si vos crees nosotros... que sí hay que revisarlas? Yo pienso, vos sabés que la reelección inmediata no me convence. Yo, Ok. aunque, es decir, Coincido. yo prefería Un mandato. el anterior sistema, 6 años y sin espera. reelección inmediata. Gracias por la respuesta. Esa es mi Profesor. opinión, ¿viste? Es interesante.
¿Eh? Muy. Interesante. No, no, punto. es decir, 4 es muy corto. No llegaba nadie con 6 años. ¿Eh? En la Argentina no llegaba ¿Por qué nadie. no? Pero con era 6 otra años. época. Pero es Era que otra es época que el no llegaba punto, nadie. chicos, es Con- el con- punto. Los tengo que dejar porque Sí. vienen animales, que es tu casa. Es el punto. Si no vas a cargar con tu propia casa. Nos vamos, gracias, profesor. No, como gracias siempre, a por vos. la clase.